Hola, buenas noches. Mi nombre es Angelice García. En este caso vamos a hablar referente a el diseño de una estructura de cercha para una cubierta tipo Pratt. Entonces, mi grupo está conformado por por mis compañeras Paola Andrea Hernández, María Camila López y yo, Angelice García. Pertenecemos al programa de Ingeniería Industrial del sexto semestre. Entonces, en el orden en el que vamos a hablar es el siguiente. Empiezo yo con la socialización de la fase 2 y continúa mi compañera Paola con la socialización de la fase 3 y 4. Mi compañera Camila no realiza la socialización porque por fuerza mayor no pudo realizar el video. Entonces, pues vamos a continuar. Listo. Entonces, ya les había comentado sobre el objetivo. El objetivo es diseñar una estructura cercha para una cubierta tipo Pratt. Entonces, vamos a determinar las cargas en los nodos de una cercha utilizada para una cubierta. Las especificaciones físicas para el diseño son: el área a cubrir corresponde a un terreno rectangular de 12 metros de frente por 24 metros de fondo. Las cerchas tendrán una separación de 3 metros entre sí. Las cerchas tendrán una pendiente de 25 grados y se construirán con tipo cercha con la que se trabajará tipo Pratt. Y aquí pues podemos observar la cercha tipo Pratt. Entonces, el número de cerchas para que vamos a utilizar es por valor de 9, y aquí en la gráfica podemos observar que tenemos la pendiente de 25 grados, los 12 metros de ancho por los 24 metros de largo y con un espacio de 3 metros entre cada uno. Aquí podemos observar más detalladamente el cálculo de los nodos de las cargas de la cercha. En este caso tenemos un total de 45.96 metros. Entonces, la longitud de los tramos de la cercha se explica detalladamente con la realización de estos cálculos. Entonces aquí podemos observar que AJ es igual a 6 igual a D coseno 25 grados de la pendiente, y así se va desarrollando cada uno. Entre AB sobre AD es igual a 3 obtenemos un valor de 2.20,67 metros. Y así hacemos el cálculo de todos los demás datos y hasta obtener entonces la longitud de la cuerda inferior equivale a 12 metros, la longitud de la cuerda superior equivale a 13.24 metros y el número de cerchas a usar es de 9 metros. La velocidad del viento es de 10 metros sobre segundos. Entonces, pues ahora vamos a realizar para este tipo de cerchas debemos usar unos perfiles de ángulos enfrentados, como se muestra aquí en la gráfica, con estas características. ¿Listo? Vamos a usar esta tabla en las propiedades de los perfiles, en el apéndice C, y allí se puede evidenciar la masa por unidad de la longitud para el perfil. Entonces, pues aquí nos muestran los datos y para realizar los siguientes cálculos. Entonces se tiene que el perfil de ángulos enfrentados para los dos, como es doble, entonces se debe realizar el siguiente cálculo: 2 por 8.7 kilogramos sobre metros, esto es igual a 17.4 kilogramos sobre metro. Entonces, al realizar esta operación, ahora vamos a multiplicar 17.4 kilogramos sobre metros por 45.96 metros del área, que esto equivale a 799.7 kilos. Este es el peso que
vamos a requerir. Ahora vamos a buscar la cubierta, que pues en la página y en el catálogo de Eternit nos ofrecen esta tabla. Entonces para la cubierta se usarán tejas de Eternit número 5, como se puede evidenciar acá, para cubrir 6.62 metros de longitud de la cuerda. Para cubrir los 3 metros de ancho, entonces se requieren 3.45 tejas, y para cubrir el total de la cercha se requiere 34.5 tejas, cada una de 15.92 kilogramos, como lo podemos evidenciar aquí. Ahora se van a usar correas en celosía construidas con varilla de acero con una densidad de 5 kilogramos. El número de correas para cada pendiente será de 6 para un total de 12 correas. Para las dos pendientes nos queda una longitud total de 36 metros de correa por cercha. ¿Listo? Entonces ahora aquí se puede observar cómo actúan los dos tipos de carga. Entonces son cargas vivas, y este es el cálculo de las cargas vivas, que da un total de 272,75.72 newton. Y para las cargas muertas entonces se obtiene el peso propio de la cercha, que da un valor de 7845.06 newton, el peso de las correas de 1765.8 newton, el peso de las tejas, que es igual a 5388.04 newton, y las cargas de viento. Entonces se realiza esta operación para obtener un valor de 2383.2 newton. ¿Listo? Ahora el total de cargas muertas es igual a 17.382.1 newton. Entonces el total de carga sobre el área de influencia de cada cercha es por valor de 44.657.82 newton, más o menos 45 kilogramos newton. Y finalmente vamos a distribuir las cargas en los nodos de las estructuras, de la estructura, como se puede observar acá. Recordemos que el total es de 45.96 metros. Entonces esta carga lo que se debe hacer es coger los 45 kilos newton que calculamos anteriormente y lo dividimos en 7 menos 1. Esto da un valor de 7.5 kilos newton. Y la carga sobre los nodos extremos, entonces tenemos que 7.5 kilos newton sobre 2, que es el P centrales. Entonces los nodos extremos tenemos 3.75 kilos newton. Y pues esto es todo. Ahora pues sigue mi compañera Paola con la explicación de la fase 3, cálculo de fuerzas internas, aplicación del método de los nodos para determinar el valor de las fuerzas internas en la. Hola, buenas noches. Mi nombre es Angelice García. En este caso vamos a hablar referente a el diseño de una estructura de cercha para una cubierta tipo Pratt. Entonces, mi grupo está conformado por mis compañeras Paola Andrea Hernández, María Camila López y yo, Angelice García. Pertenecemos al programa de Ingeniería Industrial del sexto semestre. Entonces, el orden en el que vamos a hablar es el siguiente. Empiezo yo con la socialización de la fase 2 y continúa mi compañera Paola con la socialización de la fase 3 y 4. Mi compañera Camila no realiza la socialización porque por fuerza mayor no pudo realizar el video. Entonces, pues, vamos a continuar. Listo, entonces ya les había comentado sobre el objetivo. El objetivo es diseñar una estructura cercha para una cubierta tipo Pratt. Entonces vamos a determinar las cargas en los nodos de una cercha utilizada para una cubierta.
Eh, las especificaciones físicas para el diseño son: el área a cubrir corresponde a un terreno rectangular de 12 metros de frente por 24 metros de fondo. Las cerchas tendrán una separación de 3 metros entre sí. Las cerchas tendrán una pendiente de 25 grados y se construirán con tipo cercha con la que se trabajará tipo Pratt. Y aquí pues podemos observar la cercha tipo Pratt. Entonces, el número de cerchas para que vamos a utilizar es por valor de 9, y aquí en la gráfica podemos observar que tenemos la pendiente de 25 grados, los 12 metros de ancho por los 24 metros de largo y con un espacio de 3 metros entre cada uno. Aquí podemos observar más detalladamente el cálculo de los nodos de las cargas de la cercha. En este caso tenemos un total de 45.96 metros. Entonces, la longitud de los tramos de la cercha se explica detalladamente con la realización de estos cálculos. Entonces aquí podemos observar que AJ es igual a 6 igual a D coseno 25 grados de la pendiente, y así se va desarrollando cada uno. Entre AB sobre AD es igual a 3 obtenemos un valor de 2.20,67 metros. Y así hacemos el cálculo de todos los demás datos y hasta obtener entonces la longitud de la cuerda inferior equivale a 12 metros, la longitud de la cuerda superior equivale a 13.24 metros y el número de cerchas a usar es de 9 metros. La velocidad del viento es de 10 metros sobre segundos. Entonces, pues ahora vamos a realizar para este tipo de cerchas debemos usar unos perfiles de ángulos enfrentados, como se muestra aquí en la gráfica, con estas características. ¿Listo? Vamos a usar esta tabla en las propiedades de los perfiles, en el apéndice C, y allí se puede evidenciar la masa por unidad de la longitud para el perfil. Entonces, pues aquí nos muestran los datos y para realizar los siguientes cálculos. Entonces se tiene que el perfil de ángulos enfrentados para los dos, como es doble, entonces se debe realizar el siguiente cálculo: 2 por 8.7 kilogramos sobre metros, esto es igual a 17.4 kilogramos sobre metro. Entonces, al realizar esta operación, ahora vamos a multiplicar 17.4 kilogramos sobre metros por 45.96 metros del área, que esto equivale a 799.7 kilos. Este es el peso que vamos a requerir. Ahora vamos a buscar la cubierta, que pues en la página y en el catálogo de Ternit nos ofrecen esta tabla. Entonces, para la cubierta se usarán tejas de Ternit número 5, como se puede evidenciar acá, para cubrir 6.62 metros de longitud de la cuerda. Para cubrir los 3 metros de ancho, entonces se requieren 3.45 tejas, y para cubrir el total de la cercha se requiere 34.5 tejas, cada una de 15.92 kilogramos, como lo podemos evidenciar aquí. Ahora se van a usar correas en celosía construidas con varilla de acero con una densidad de 5 kilogramos. El número de correas para cada pendiente será de 6 para un total de 12 correas. Para las dos pendientes nos queda una longitud total de 36 metros de correa por cercha. ¿Listo? Entonces ahora aquí se puede observar cómo actúan los dos tipos de carga. Entonces son cargas vivas, y este es el cálculo de las cargas vivas, que da un total de 272,75.72 newton, y para las cargas muertas entonces se obtiene el peso propio de la cercha
que da un valor de 78,45.06 newton, el peso de las correas de 17,65.8 newton, el peso de las tejas que es igual a 53,88.04 newton, y las cargas de viento. Entonces se realiza esta operación para obtener un valor de 23,83.2 newton. ¿Listo? Ahora el total de cargas muertas es igual a 17.382.1 newton. Entonces el total de carga sobre el área de influencia de cada cercha es por valor de 44.657.82 newton, más o menos 45 kilogramos newton. Y finalmente vamos a distribuir las cargas en los nodos de las estructuras, de la estructura como se puede observar acá. Recordemos que el total es de 45,96 metros. Entonces esta carga lo que se debe hacer es coger los 45 kilonewton que calculamos anteriormente y lo dividimos en 7 menos 1. Esto da un valor de 7,5 kilonewton. Y la carga sobre los nodos extremos, entonces tenemos que 7,5 kilonewton sobre 2, que es el P central. Entonces los nodos extremos tenemos 3,75 kilonewton. Y pues esto es todo. Ahora pues sigue mi compañera Paola con la explicación de la fase 3, cálculo de fuerzas internas, aplicación del método de los nodos para determinar el valor de las fuerzas internas en la cercha. Buenas noches, nosotros somos el grupo 21, 2019, 116 de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, pertenecientes a la materia estática y resistencia de materiales. Está conformado por Angilis Abogal, María Camila López y quien les habla, Paola Andrea Hernández. Bueno, para la fase 3 vamos a hallar las longitudes de las barras. Comenzamos con la cuerda inferior, que como bien dijimos mide 12 metros y está compuesta por 6 barras, por la cual todas estas barras miden 2 metros cada una. La cuerda superior consta también de 6 barras, por la cual cada una de ellas mide 2.207 metros. Para hallar las longitudes de las barras restantes necesitamos conocer los ángulos que éstas lo forman. Aquí utilizamos la suma de los ángulos internos, que es de 180 grados. Por semejanza de triángulos, las barras BK y FL miden lo mismo, igual que la barra FH. Como el triángulo ABL es proporcional a los triángulos ACK y a los triángulos ADJ, sabemos que las barras BL, CK y DJ guardan las mismas proporciones. Por eso la barra CK mide 1865 metros, al igual que la barra EL, y la barra DJ mide 2,8 metros. Con esto obtenemos un listado de todas las longitudes que sumadas nos dan 44.934 metros. El ángulo de piernas iguales utilizado tiene una masa de 17,4 kilogramos por metro y obtenemos 7.669 newtons. Este es el peso de la cercha. Al ser 5 tejas necesitamos 6 correas utilizando 36 metros de celosía por cada cercha. Esta nos dan un total de 1.765,26 newtons para las cargas de viento, asumiendo que su velocidad es de 10 metros. La presión dinámica del viento multiplicada por el área de influencia da un total de 2.386 newtons. Ahora, si sumamos el peso de la cercha más el de las correas, el peso de las tejas y las cargas de viento, obtenemos las cargas muertas, que son 16.789 newtons. Las cargas vivas se obtienen multiplicando la masa promedio de una persona sobre metro cuadrado por el área de influencia y por la gravedad. En este caso nos dio 27.267 newtons. Luego el total de las cargas es 44.047,43 newtons. Esto lo aproximamos a 45 kilonewtons. El siguiente paso
es distribuir la carga total entre los nodos superiores menos 1. Obtenemos que cada nodo central soporta una carga de 7.3 kilonewtons aproximadamente y los nodos externos una carga de 3.6 kilonewtons aproximadamente. Bueno, en la fase 4, utilizando los datos que tenemos, vamos a calcular las fuerzas internas de cada barra en cada cercha y las vamos a catalogar como tensión, comprensión o elemento de amarre, utilizando el método de los nodos, y luego lo verificaremos en una barra utilizando el método de las sesiones, utilizando el método de equilibrio de cuerpo rígido con sumatorias de fuerzas igual a 0. Primero comenzamos a calcular las reacciones de apoyo de la cercha haciendo las sumas de las fuerzas en Y igual a 0 y luego haciendo la suma de los momentos con respecto al punto A. Esto genera un sistema de ecuaciones con dos incógnitas y al solucionarlo obtendremos que las reacciones AY y GY son de 21,93 newtons cada una. Para utilizar el método de los nodos es necesario hacer un diagrama de cuerpo libre de cada uno de los nodos. Comenzamos por el nodo A, donde hacemos la sumatoria de las fuerzas en X y en Y, despejando el sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Obtenemos la fuerza interna de las barras AB y AL. En el nodo L realizaremos las sumatorias de las fuerzas X y en Y para obtener después la longitud de las barras LK y LB. Utilizando el mismo procedimiento en los nodos restantes, obtendremos las fuerzas internas de cada una de las barras. Además, si el valor de la fuerza es positivo, se clasifica como tensión, y si el valor de la fuerza es negativo, es una comprensión. Si el valor es nulo, es un elemento de amarre. Todos los resultados los recopilamos en una tabla. Luego utilizamos el método de secciones y verificamos la fuerza interna de la barra LK. Para esto realizaremos un análisis a la sección que tienen los nodos A, B y L y aplicamos equilibrio de un cuerpo rígido sobre esta sección, mirando la sumatoria de momentos en el nodo B igual a 0, cuya única incógnita es la fuerza de la barra LK. Así que despejamos y obtenemos que la fuerza LK es de 39,1 newtons, siendo una fuerza de tensión por ser positiva. Y tal como está en la tabla, en la fase que sigue se calcularon los esfuerzos normales de cada barra y se clasificaron entre esfuerzos de tensión o comprensión y se calcularon los factores de seguridad de cada barra, verificando que estén mayores a 3.0.